que vamos. Y así comenzamos. Un directo ataque en contra de la libertad de expresión se presentó hoy en Venezuela. Nuestra señal en las cableoperadoras de Movistar TV y DirecTV de la Nación Latina fue retirada del aire por transmitir e informar lo que estaba sucediendo en las calles venezolanas en medio de esas protestas que ustedes vieron. Inmediatamente después de lo sucedido, miles de televidentes buscaron la señal vía internet, donde también apareció bloqueada por unos momentos. Así iniciaron las marchas en Venezuela. Durante la jornada del miércoles 12 de febrero, NTN 24 en todos sus espacios informó sobre las marchas de la oposición y del oficialismo, con motivo del Día de la Juventud, así como ha venido registrando los hechos de los últimos días, donde se han detenido y encarcelado a universitarios sin un proceso judicial. NTN 24 mostró las imágenes que llegaban a través de las cuentas de Twitter sobre las denuncias de los televidentes y seguidores, y además la información recopilada a través de su corresponsal en Venezuela, Carlos Eduardo Sánchez. Esta cobertura especial generó el disgusto de algunos oficialistas, quienes expresaron su descontento y atacaron la labor periodística. NTN 24 se suma a la conspiración e intenta presentar una imagen del caos, dándole tribuna a los causantes de los lamentables hechos. A las 3:59 de la tarde, hora local de Venezuela, William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Venezuela, CONATEL, organismo que regula los medios de comunicación en el país suramericano, escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: hacemos un llamado a medios internacionales a que respeten al pueblo venezolano. Promover la violencia y el desconocimiento de autoridades es delito. Sobre las 6 de la tarde, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, informó que CONATEL había sacado la señal del aire. Inmediatamente los televidentes reportaron en las redes sociales que no podían sintonizar nuestro canal a través de los cableoperadores que ofrecen a NTN 24 en Venezuela. Y quiero compartir con ustedes las imágenes que nos llegaron por las redes sociales de cómo se veía después en horas de la tarde, alrededor de las 6 de la tarde hora local en Venezuela, la pantalla, la grilla que le llaman de DirecTV, ahí la pueden ver, el canal 725 era NTN 24, hoy por hoy pues no aparece en esa grilla de DirecTV. También tenemos cómo se veía la parrilla o grilla, como le llamamos, de Movistar TV en Venezuela. Nuevamente, NTN 24 fuera de esa programación. A pesar, y eso es lo importante y es como el llamado a todos los venezolanos en este momento que nos están viendo por nuestra señal en YouTube y por nuestra señal en vivo en la página web, a pesar de que nuestra señal fue restringida, queremos informarles a nuestros televidentes en Venezuela que pueden seguir la cuenta en Twitter, @NTN24, ese es el portal. Antes les mostraba que se cayó a lo largo de la jornada, pero esta es importante que ustedes estén enfocados y nos sigan por la cuenta en Twitter, @NTN24BE, donde cada hora estaremos informando, donde pueden ver la señal en vivo de nuestro canal. Esta cuenta es muy importante. ¿Por qué desemboca esta restricción de NTN 24 en Venezuela? Por la cobertura, sin duda, que este canal le ha dado a las manifestaciones. Manifestaciones que se registraron a lo largo de todo el territorio venezolano. Precisamente, quiero empezar a ubicarlos. Vamos a Táchira, ubicado al suroeste del país, fue escenario de protestas estudiantiles. Allí, miles de personas salieron a las calles. Táchira, lo tenemos ahí en pantalla. Nuestros televidentes nos enviaron imágenes que reflejaban cómo fueron estas manifestaciones en contra del gobierno y las que además reprochaban las detenciones arbitrarias de varios líderes universitarios que fueron retenidos, recordemos, la semana pasada, porque en Táchira fue como donde empezó todo y explotó todo. Lo que vemos en pantalla son instantáneas enviadas por
Yasaura Vega, Rangel Alfonso, todos tuiteros, Gabriela Holliger, Jesús Sequeda, Miguel Andés, a través de nuestras cuentas en Twitter. Importante esa difusión que hemos tenido y ese recibimiento de información por parte de tuiteros en Táchira. Quiero que revisemos otro lugar de Venezuela, al oeste, en el estado Mérida. La situación se fue complicando. Miles de personas se aglomeraron para manifestarse en contra del gobierno. Sin embargo, según nos informaron a través de las redes sociales Rodolfo Rojas, un grupo de encapuchados simuló pertenecer a un colectivo revolucionario y exhibió pistolas durante manifestaciones opositoras para asustarnos. Ahí está @Mérida News, que también nos fue reportando poco a poco. Entre las imágenes que recibimos se encuentran las enviadas por @BB Sin Censura, @BB Periodistas, donde vemos ahí como la Guardia Nacional detiene a manifestantes en la Avenida Las Américas y se trasladan los heridos por las armas de fuego. Una de las fuertes denuncias realizadas por Twitter es esta que vemos a continuación de @FranPelayo, que nos mostró cómo terminó un estudiante luego de ser herido en la cabeza con un perdigón. Ya revisamos Táchira y Mérida. Sin duda hay más lugares que quiero que revisemos más adelante, pero vamos a debatir el tema, vamos a analizar lo que ha sucedido hoy en Venezuela. Saludo de nuestros estudios en Washington a Pedro Burelli, analista político, exgerente de PDVSA desde Montevideo, Uruguay. Está con nosotros Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana, la CIP. Y desde Caracas nos acompaña Luisa Torrealba, coordinadora general del IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Señores, gracias por participar. Señor Paolillo, en toda la jornada y en otros días hemos hablado de un cerco informativo y se ha denunciado así incluso por parte de los estudiantes, de un cerco informativo que vive Venezuela. Con esa restricción del canal NTN 24, ¿cómo queda Venezuela? Bueno, buenas noches, Andrea. Claramente el gobierno de Venezuela ha dispuesto un acto de censura directa que se acumula a todos los demás actos de censura que desde que el régimen chavista está en el poder se han venido sumando a lo largo de los años. Esto no es una excepción, es simplemente la continuación de un proceso en el cual un régimen de fuerza como el que rige ahora en Venezuela está decidido a callar todas las voces que puedan ser independientes o críticas y a tratar de limitar lo máximo posible, y si es posible todo, la información que al gobierno no le interese que se haga pública. Estas manifestaciones eran de alto interés público, sin duda, y por tanto eran de cobertura periodística completamente legítima, y sin embargo, como ustedes han informado, NTN 24 ha salido del aire y nadie de los demás canales de televisión en Venezuela han podido o han emitido imágenes de esta naturaleza. Por tanto, los venezolanos que se informaban a través de NTN 24 ahora lo pueden hacer solamente por las vías que ofrece Internet, pero no por donde habitualmente se informaban, lo cual constituye, repito, un acto de grosera censura del régimen del señor Maduro. Señor Burelli, buenas noches y también gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la lectura que se le da a esto? Si hay un gobierno que tiene una mayoría, que está en el poder, que controla casi todos los estamentos del Estado, por no decir todos, que sale a la calle hoy también en una contramarcha, ¿por qué tomar una decisión como esta? Buenas noches, Andrea. Yo creo que esto es la crónica de un desastre anunciado. Nada de lo que estamos viendo hoy ocurrió hoy. Esto es simplemente algo que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Ha habido todo tipo de alertas, todo tipo de banderas y señales de hacia dónde íbamos. Simplemente este es el llegadero. Hemos llegado a un sitio donde muchos hemos advertido y era evidente que íbamos a llegar. Por lo tanto, yo creo que la protesta que tiene mil razones justificadas. De hecho, una de las protestas hoy incluía a los periodistas que están protestando la falta de acceso de sus periódicos, de sus medios, a papel periódico. Es decir, que ya de por sí elementos de la protesta de hoy tenían que ver con eso. Y la protesta normalmente en el mundo y en los países democráticos se permite y la fuerza policial lo que hace es proteger a la protesta, evitar que se desborde. Cuando en un Estado esa función no la cumple el Estado, sino que el Estado se ha dedicado a armar colectivos
y que la idea es que cuando hay una protesta uno suelta como especie de perros, como especie de hordas a unos colectivos, esto es lo que tiene que ocurrir. Lo que estamos viendo es, como digo, una tragedia que se viene produciendo en cámara lenta, sin nada que la revise, donde el monopolio del Estado, que tiene que tener sobre la violencia, lo pasó de las Fuerzas Armadas, que son institucional, a unos colectivos que pueden muy fácilmente salírsele de las manos al gobierno. Y ahí ya estamos hablando de unos escenarios que ni siquiera queremos ver a dónde nos llevan. ¿Okay? Y eso es lo que estamos. Es decir, esto no es un tema de enfocarnos en la última medida. Lo que está haciendo el gobierno es lógico. Es decir, para un gobierno que está empujando el país hacia la violencia, tratar de cubrir, de evitar que se cubra, es lógico. Pero yo creo que lo que están haciendo con este cierre de NTN 24 es peor. Es decir, lo que están demostrando es el tipo de gobierno que hay en Venezuela y no van a convencer a nadie de que esto es una medida responsable de mantener a la gente desinformada cuando lo que están es aterradas. Ahora, señora Torrealba, ¿a qué escenarios lleva esta? Cuando se tumba una señal, la señal de NTN24 se tumba, cuando hay este cerco informativo, cuando los periódicos están quedando sin papel periódico. El señor Burelli dice a unos escenarios que no quisiéramos ver, pero ¿se va hacia eso? ¿A qué escenario se va? Yo creo que se va a la concreción de la acción de un gobierno no democrático, de un gobierno que se respeta a sí mismo al contradecir la Constitución Nacional que fue promovida por el presidente Hugo Chávez. La Constitución Nacional claramente establece que se prohíbe la censura previa. Al tumbar la señal de una televisora, están ejerciendo una acción para intentar tapar la ineficiencia, la inacción que ha tenido el Estado para atender la situación de violencia. Se está acusando a los medios de comunicación de ser responsables de las violencias, menospreciando o desconociendo la capacidad intelectual y de raciocinio de las audiencias. Pero en cambio no se está atendiendo la situación de inseguridad que está afectando a los venezolanos y que cegó la vida de más de 24.000 personas por hechos violentos el año pasado. Entonces, en lugar de ejercer, de accionar políticas públicas eficientes para atender la situación de inseguridad, se pretende entonces silenciar a los medios de comunicación social, tanto a los nacionales como a los internacionales, para evitar que el mundo conozca la realidad que está viviendo el país, para tratar de tapar la ineficiencia, la inacción, la falta de esas políticas adecuadas para atender esta situación, y se ve un ejercicio del uso abusivo del poder estatal, una política que efectivamente intenta silenciar a la prensa escrita, negando de manera efectiva las divisas para que puedan comprar el papel periódico. Actualmente hay más de 31 medios de comunicación que han tenido que reducir drásticamente sus páginas, reduciendo el espacio informativo y limitando a la ciudadanía que acceda a la información sobre lo que está ocurriendo. Y el día de ayer, el Directorio de Responsabilidad Social, un órgano que depende de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, adscrita al Poder Ejecutivo, advierte a los medios nacionales e internacionales que difundir información sobre las protestas que se están realizando en el país pudiera constituir una violación de la ley que pudiera derivar en una multa o en sacar del aire temporalmente o incluso pudiera llevar a revocar la licencia. Hay que destacar que este Directorio de Responsabilidad Social es un órgano politizado. Tiene 11 miembros, de los cuales 8 son nombrados directamente por órganos que dependen del gobierno nacional, por ministerios. Lo que habla de una acción deliberada desde el gobierno para silenciar y para afectar ese derecho democrático a la información de los ciudadanos. No informar de esas marchas, señor Paulillo, porque lo dice la ley. Ayer, como bien lo dice la señora Torrealba, se sacó un comunicado por parte del CONATEL porque incitan al odio. ¿Qué incita al odio? Este tipo de marchas, según el gobierno. Pero una ley ¿qué se hace con esa ley? Es decir, está ahí sobre el papel, sale, es una afrenta, sin duda, una advertencia hacia los medios de comunicación y el silencio no es una opción en estos momentos, pero los venezolanos están silenciados. Mira, Andrea, yo creo que no hay ninguna duda a esta altura, salvo para la OEA, para la CELAC y para la UNASUR, de que en Venezuela rige un régimen de fuerza y no un régimen democrático.
Es decir, nadie puede ya a esta altura y después de este hecho de tumbar una señal de televisión decir que en Venezuela hay un régimen democrático. Lo que pasa es que ocurre que hay una especie de dormidera general de los presidentes democráticos en América Latina, hay intereses comerciales, el petróleo barato, etcétera, que hacen que todavía se reúnan en la CELAC, en la UNASUR, en la OEA, y que el señor Insulza, por ejemplo, diga que Venezuela es una democracia. No lo es. Y los regímenes de fuerza tratan, por la fuerza, precisamente, de acallar las voces que dicen lo que pasa en el país, como han hecho las dictaduras de derecha en el pasado. Es decir, aquí no hay mucha novedad en esa materia. Aquí hay un régimen de fuerza que trata por la fuerza de que no se sepa en el mundo lo que pasa en Venezuela. Pero me quisiera agregar una cosa más que me parece importante. Ustedes estaban al aire a través de DirecTV y a través de Movistar, como acabas de explicar. A mí me gustaría saber también cuál es la reacción de DirecTV y de Movistar en esta materia, porque ya sabemos que Venezuela es un régimen de fuerza, pero me gustaría saber si además tiene cómplices que permiten que las señales sean tumbadas y que siguen al aire por una cuestión de negocios. Me gustaría saber la reacción de DirecTV y de Movistar. Gracias, señor Paulillo. Quiero que revisemos opiniones de nuestros televidentes que nos han llegado a través de toda la jornada de la larga cobertura que NTN 24 ha realizado sobre las marchas en Venezuela. Luis Acosta nos dice, el gobierno quiere aislarnos del mundo para imponer su agenda de terror, pero la gente decente dará la lucha por la dignidad. Saray Bernal dice, fuera de la señal de DirecTV, ahora pregunto por qué no tengo derecho a ver lo que quisiera. Galter también nos comenta, estamos prácticamente incomunicados, cada vez más nos parecemos a Cuba. Grecia Reyes, quieren tapar el sol con un dedo, hasta de internet los bloquearon, refiriéndose a NTN 24 y cómo tumbaron la señal de nuestro canal en Venezuela.